Muy buenas noches. En nombre pues, de Eficiencia Gerencial y Productividad le damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Alberto Alexander. Voy a estar encargado de las entrevistas de esta noche. La entrevista fundamental, vital, que es una especial invitada, es Lorena Samaniego. Tiene pues un currículum muy exitoso. Es licenciada en Administración, tiene un MBA, es auditor líder certificada ante IRCA en una serie pues, de estándares ISO 9000, 14001, 45001, 28000, se dedica mucho pues, a la 37001 y obviamente a la 37301. Ha sido auditora en una serie pues, de empresas certificadoras como auditor líder. Actualmente se dedica a la asesoría de empresas en los temas pues, de su competencia, así como es tutor líder, dictando pues, los programas de, valga la redundancia, de auditor líder en los estándares de su competencia. El tema de hoy central es cumplimiento. Esta norma, la 37301, apareció en el año 2021, la oficializó la Organización Internacional para la Estandarización ISO, tratando de cubrir algo pues bastante importante, ¿no? En cuanto a los estándares se refiere. Lorena lo podrá explicar con mucha mayor propiedad, obviamente. Evitar, ojo, el riesgo del incumplimiento en la organización ante aspectos regulatorios, procedimientos, normas, políticas de la organización. Esta noche, la invitada pues especial, como mencioné hace un rato, es Lorena. Y Lorena, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alberto, buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Muy bien, les comentaba que, bueno, nos reúne el día de hoy hablar un poco de esta norma ISO 37301, que efectivamente fue emitida en el año 2021, pero que en realidad tiene antecedentes ya en la ISO y más allá de la ISO tiene antecedentes en una serie de normas mundiales y de buenas prácticas que existen en diversos tipos de instancias, ¿no? Efectivamente, he tenido ocasión de poder implementar la norma de 7001 en muchas organizaciones. Eso ha sido una ventaja para mí porque me ha permitido conocer y comprender la estructura de 37001, me ha permitido acercarme a comprender también la estructura de 37301. De hecho, tienen muchas cuestiones en común, aunque lo que abordan son temas que no son 100% iguales, ¿no? 37001 pues es una norma que de repente la conocen y por eso la menciono porque es un poco más conocida, ¿no? Que es una norma de sistemas de gestión antisoborno y que puede aplicarse también o extenderse a otros tipos de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y cada norma tiene un componente de cumplimiento, ¿no? Hablemos de ISO 27001, que tiene un componente legal, por ejemplo, importante que cumplir, un componente con códigos de prácticas o prácticas en materia de tecnología de información, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones por cumplir. Y si hablamos, Lorena, de 45001, no solamente establece la obligación del cumplimiento legal, sino también de cumplir otros requisitos suscritos, ¿no? Lo que les quiero comentar es que de antecedentes de 37301 podemos tener muchas otras normas que ya nos hablan de cumplimiento, pero en disciplinas específicas, ¿no? Entonces tenemos disciplina calidad 9001, ¿no? Ahí que si yo soy una organización de fabricación o una industria alimentaria, tengo que cumplir con mi marco legal alimentario, ¿no? Decreto Supremo 007 del año 98, por ejemplo, aquí en Perú, en otros lados otros marcos legales. Si hablamos, por ejemplo, de 27001, tenemos la Ley de Protección de Datos, que también tiene una obligatoriedad de cumplirse. Si hablamos de 45001, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley de Gestión Ambiental, y cada uno en su disciplina, ¿no es cierto? De tal manera que las normas ISO, por tradición, y no solo por tradición, sino por, digamos que, por concepto, siempre toman en consideración que deben implementarse sometiéndose a la legislación de cada localidad, país, gobierno
que haya establecido normas para la disciplina específica, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae 37.301? Pues 37.301 nos dice, ¿sabes qué pasa? Tú como empresa tienes muchos frentes que tomar en cuenta. Es decir, tú no solamente debes atender calidad, seguridad ambiental, seguridad de la información, antisoborno, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, etcétera, que son cuestiones que se ven en 37.301, 28.000 también, etcétera, ¿no? Entonces, porque tú eres una empresa, ¿de acuerdo? Tú no eres un montón de sistemas de gestión, tú eres una organización. Entonces, ¿qué es lo que plantea 37.301? Unificar esta visión de compliance o de cumplimiento, ¿de acuerdo? Entendiéndose que aquí lo que se gestiona no es una disciplina, sino el puro cumplimiento o compliance de todas estas obligaciones que genera la organización como parte de sus actividades del día a día. Entonces, yo soy una organización que soy una exportadora, ok, necesito tener un registro, ¿de acuerdo? Yo soy una organización que soy un almacén, mira, necesitas una licencia de funcionamiento. Ah, y además almaceno explosivos, entonces necesitas un permiso especial para poder hacer esta comercialización de este bien fiscalizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compliance, digamos que elevamos un poco la comprensión de lo que significa el cumplimiento de requisitos de otras normas ISO que muy probablemente también son de conocimiento de ustedes y entendería que es normal porque estamos aquí hablando sobre este tipo de normas, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma es un poco ser un paraguas para estos otros temas que muy posiblemente ya las organizaciones han abordado, ¿no? Sin embargo, hay temas que las organizaciones y que ISO todavía no ha tocado y que son parte, sí, de la gestión de cumplimiento. Por ejemplo, el marco regulatorio en temas tributarios, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué área tributaria, contable o financiera fue antes auditada por un ISO para poder verificar su cumplimiento legal? Es que no pasó nunca con las otras normas, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de una unidad que es la organización, la empresa. Si la empresa no es diligente en el cumplimiento de su marco legal tributario, pues puede tener sanciones, ¿no? Y esas sanciones no solamente pueden ser económicas, pueden ser sanciones inclusive de sanciones relacionadas a levantarles autorizaciones para que ejerzan sus actividades diarias, como sus permisos, licencias de funcionamiento, autorizaciones, etcétera, ¿no? O registros, ¿no? Entonces, el compliance lo que permite es que se aborde las obligaciones de cumplimiento de una organización desde una mirada holística, es decir, desde una mirada en donde yo no solamente cumpla con una disciplina o con un tema, sino más bien que yo pueda mirar finalmente a la organización. Por eso esta era una norma muy, muy esperada para todos aquellos que trabajamos en marcos normativos ISO, muy, muy esperada porque aborda las obligaciones de una manera holística sobre todos los frentes de las actividades de cualquier organización, ¿no? Entonces, esa es la ventaja con 37.301. Ahora, alguno de nosotros podría estar diciendo, oye, si era difícil hacer un ISO 9001 o un ISO 27001, pues hacer un ISO 37.301, Dios mío, porque antes eran así de requisitos y ahora son asá de requisitos, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Eso sí, es cierto, es bastante lo que se trata. Por eso es que lo que se busca en realidad es que la organización una organización que realmente quiere trabajar en ISO 37301 necesita como requisito inicial tener la plena voluntad de adherirse y de respetar sus obligaciones en cualquiera de sus frentes, ¿de acuerdo? Y con cualquiera de sus partes interesadas. Es decir, tener esta proactividad o diligencia que sí uno pueda decir, oye, esta organización sí resulta teniendo una hoguera ahí de cultura ética que sí, en donde sí puede aterrizar esta norma 37.301 para que pueda fortalecer este tema, ¿no? Entonces, para que pueda fortalecer el cumplimiento. Lorena, una preguntita, Alberto, ¿no? perdón. Es Claro. que excelente lo que estás explicando. Mi pregunta es, ¿qué podríamos hablar sobre la estructura, la cultura ética y responsabilidades dentro del entorno de la 37301?
Sí, por supuesto, ¿no? Un asunto importante que se plantea dentro de 37.301 es justamente el desarrollo, la promoción de la cultura de compliance, ¿no? ¿Y qué cosa es una cultura de compliance o cultura ética, ¿no? De hecho, hace parte también de las definiciones que menciona 37.301 y en realidad esta cultura de compliance es un conjunto de valores, éticas, creencias y conductas que se llevan a cabo en una organización para producir normas de comportamiento que te van a ayudar a lograr tu gestión de compliance o a lograr que te conducen, mejor dicho, al compliance mismo, es decir, al mantenerte en cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se fomenta una cultura ética? Que en realidad es una pregunta muy importante, Alberto, aprovechando tu consulta. La cultura ética en realidad nace, como les decía yo, desde la voluntad de querer establecer un sistema de gestión, sea que yo me certifique con 37.301 o no. Eso va a decantar, ¿de acuerdo? Aquí lo que importa es que finalmente inicialmente yo tenga esta voluntad de querer mantenerme en cumplimiento. Es decir, que yo no sea una organización que le está buscando los 5 pies al gato o a la norma Claro, legal, que claro. no sea una organización que evade impuestos, que no sea una organización que contrata trabajadores sin contrato, que no sea una organización que incumple sus compromisos ambientales o sus requisitos legales en materia de calidad. Por ejemplo, si yo soy una empresa de consumo, que cumpla con mis consumidores, ¿no? Entonces se vuelve un reto sumamente grande, Alberto, y todo esto en realidad se gestiona desde la cabeza de la organización, ¿no? Y cuando hablamos de la cabeza, no nos estamos refiriendo en este caso solamente a la alta dirección. De hecho, dentro de la estructura, para poder fomentar una cultura ética, hay un tema importante que es el órgano de gobierno, porque las grandes decisiones y las políticas de gobernanza de una organización nacen desde ahí, ¿no? Y todos estarán de acuerdo conmigo cuando yo les pueda decir que la caja estructurada número 2 de Odebrecht no fue una idea del tesorero de la organización, sino del órgano de gobierno. Sin ese órgano de gobierno tomando decisiones como estas, pues imposible determinar o hacer esta actividad, ¿de acuerdo? Porque la política y la gobernanza se establece desde ahí, desde el directorio, ¿no? El directorio, si es una empresa privada, un consejo directivo, si de repente es una empresa pública, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué cosa les quiero mencionar? Lo que les quiero mencionar es que existe la necesidad o la obligación de establecer una estructura para el compliance, que empieza no con la alta dirección, sino con el órgano de gobierno, a quien además a quien la misma norma 37.301 le da responsabilidades específicas. Es decir, no es que dice usted debe tener un órgano de gobierno, no, dice el órgano de gobierno debe hacer esto. Y entre las varias cosas que tiene que hacer es, primero, apoyar la política. Segundo, establecer una función de cumplimiento, es decir, operativizar al órgano de gobierno. ¿Cómo operativizas el control del órgano de gobierno? Con la función de cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces le da responsabilidades a la función de cumplimiento y una cosa muy importante, le requiere a la alta dirección que se otorguen recursos para la gestión de cumplimiento. Entonces, desde ahí viene el fomento de la cultura ética. Ahora, una de las cosas más difíciles y retos que se tienen en el día a día en una organización es pues que todos estén alineados en esta cultura, desde el órgano de gobierno hasta toda la organización en su conjunto, ¿no? Pasando, por supuesto, por la gestión, que es la alta dirección. Ahora, 37.301 además establece responsabilidades para la alta dirección, responsabilidades para las direcciones, o sea, las gerencias, y responsabilidades para el personal. Eso quiere decir que entiende 37.301 que no se puede generar una cultura de compliance y estar en cumplimiento si todas las jerarquías dentro de una organización no se involucran en este cumplimiento, ¿no? Y una de las cosas importantes que tiene que hacer el órgano de gobierno es fomentar la tolerancia cero frente a, digamos, al incumplimiento de compliance, ¿no? A eso se trataría esa parte. Dime Lorena, complementando lo que estás mencionando, ¿cómo opera el sistema de canales de denuncias Sí, dentro de esta justo. norma?
Sí, sí, hablando sobre el tema del personal y de todos quienes conformamos la parte, o que conformamos la gestión de compliance en una organización, porque sea que cual fuera tu posición de trabajo, tú siempre vas a tener una obligación de compliance. Antes de responderte lo del canal de inquietudes, Alberto, me gustaría detenerme solamente en una definición, Claro que que es la sí. definición de obligación de compliance, ¿no? Porque hasta ahorita de repente lo que he venido diciendo puede resultar que todo lo que he hablado son de normas legales, pero no es así. Una obligación de compliance puede ser una norma legal, ¿de acuerdo? Es decir, es una obligación de cumplimiento obligatoria, ¿de acuerdo? Pero también puede haber sido voluntariamente suscrita o aceptada. Entonces, por ejemplo, yo soy una compañía que cotiza en bolsa. A mí nadie me obligó a convertirme en una sociedad anónima abierta, a irme a la bolsa de Nueva York y empezar a cotizar en bolsa, allá en la bolsa. A mí nadie me obligó a eso, ¿de acuerdo? Pero cuando yo hago esta actividad, yo suscribo voluntariamente un acuerdo en donde yo debo de cumplir, por ejemplo, toda la narrativa SOX, ¿no es cierto? Que deviene de las normas de Sarbanes-Oxley y bueno, Así eso es, tiene su la tema, ¿no? Entonces, 404. correcto. ¿No? Entonces, además de cumplir con la ley 3424, yo tengo que cumplir con mi narrativa SOX, ¿no? Eso me obliga el gobierno peruano, yo como empresa peruana, etcétera, no, no estoy obligado, pero es una obligación de cumplimiento en tanto que yo voluntariamente he adoptado eso, ¿no? Ah, pues es que yo pertenezco a la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Industrias ha establecido su código de ética y de sostenibilidad. Yo he suscrito ese código, es decir, yo me suscribo, he suscrito el compromiso de cumplir con eso. ¿De acuerdo? Mira que ni siquiera tiene valor de contractual, ¿no? Pero yo he suscrito ese compromiso con mis partes interesadas, que son mi gremio también. Entonces, ¿qué me obliga a eso? Este sistema de gestión te dice, ok, fíjate si estás cumpliendo con eso, ¿no? Entonces, o, por ejemplo, yo hago un contrato con un lender, ¿no? Tengo con un fondo de inversión, la banca internacional, estos que son el IFC, etcétera, la CAF. Entonces, yo tengo mi proyecto, busco financiamiento y ellos me van a dar requisitos de cumplimiento. Además de que, por supuesto, pague mis intereses y a tiempo y etcétera, etcétera, tengo una serie de requisitos en materia de sostenibilidad, en materia social, en materia ambiental, en materia de seguridad, en materia de transparencia, de accountability, etcétera. Tengo que cumplir eso. Sí, Lorena, no es legal, sí, pero una vez que yo suscribo, una vez que yo acuerdo, eso se vuelve parte de mi obligación de cumplimiento. Y por otro lado, está todo aquello que sea voluntario y que he adoptado yo mismo, como por ejemplo, creo mi política o mi procedimiento de denuncias de irregularidades, para hablar del tema Alberto. Entonces, todos los procedimientos, políticas internas que determina una organización, una vez que son aprobadas por su jerarquía acordada, ¿de acuerdo? Se legitimizan como obligaciones de cumplimiento también. Entonces vamos viendo que tenemos el campo de cumplimiento legal, el campo de cumplimiento suscrito y el campo de cumplimiento voluntario, el que yo como propia organización he definido. Entonces son muchas aristas, ¿sí? Cualquiera de estos cumplimientos en algún momento y de alguna manera pueden verse afectados por las actividades de la organización y de sus partes interesadas en relación con la organización, ¿no? Por ello, como parte de la cultura ética, se fomentan dentro de estas normas los canales de denuncias de irregularidades, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una legislación sobre canales de denuncia, tenemos el modelo de prevención propuesto por la ley 3424 y su reglamento, por supuesto, pero también tenemos en el campo estatal, por ejemplo, el tema de denuncias con el decreto ley 1327 que establece las denuncias y la atención de denuncias que inclusive puede ser anónima, cosa que antes no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué pide estos procedimientos? Lo que te piden es establecer, un canal de denuncias. Ahora, la norma te dice, establece un canal de denuncias, asegúrate que la denuncia pueda ser anónima, que el acceso a ese canal esté dado para todos quienes somos parte del sistema de gestión, o sea, todos. Verán, aquí no es el área 1, el área 2, el área 3, no, aquí somos todos, ¿no? Y luego te dice un poco más adelante que estos canales deben permitirte
recoger también no solamente denuncias, sino también inquietudes, ¿no? Y dentro del campo de inquietudes es muy importante porque la función de cumplimiento tiene una figura no solamente fiscalizadora y de control, sino también de orientación. Eso quiere decir, si por ejemplo yo como trabajador quiero hacer una denuncia, no sé cómo hacerla, cómo puedo hacer, cómo puedo juntar las pruebas, qué tipo de pruebas podrían ser, etcétera. Mi función de cumplimiento está en la obligación de orientarme para poder hacer apropiadamente una denuncia. Por otro lado, los canales de denuncia también pueden tercerizarse. Existen compañías especializadas en canales de denuncia, donde tienes las líneas 0800, ¿no? Claro, Los claro. buzones éticos y todas estas cosas. Y finalmente, para el tema de lo que son la atención de denuncias, está, ok, ya recibí, ya tengo la denuncia, ¿y ahora qué? Primero, confidencialidad, porque si no todo se cae. Si no hay confidencialidad, si no tengo un canal seguro, no hay confianza y las personas no van a usar su canal de denuncia. Entonces necesitamos, uno, eso. Dos, experiencia. Experiencia de quien va a atender las denuncias, ¿no? Yo veo difícil que cuando uno observa una situación dura de incumplimiento o de ilegal, inclusive de un delito, porque tú puedes denunciar muchas cosas, también puedes denunciar un delito, ¿no? Yo veo muy difícil que alguien que no tenga experiencia en la materia pueda hacer una investigación, pueda dirigirse aquí y allá y tenga el temple para tomar decisiones a veces difíciles también, ¿no? Entonces es importante la confianza, la experiencia y por supuesto que sí, el procedimiento de investigación. En el procedimiento de investigación no solamente se tiene que involucrar la función de cumplimiento, sino las instancias necesarias a donde la función de cumplimiento deba requerir información. Por ejemplo, un gran aliado son las áreas de sistemas. Ahora, o ustedes lo saben más que yo, ¿no? Todas las transacciones y actividades que se realizan quedan registradas en nuestros sistemas. Entonces, una forma de poder identificar o llegar a esta información de registros, de quién hizo la modificación, quién dio la aprobación, dónde está el, etcétera, etcétera, eso a través justamente de los sistemas. Entonces, un gran aliado para las investigaciones es el área de sistemas. Y otro gran aliado, por supuesto, es el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, y no son los únicos, obviamente hay una serie de aportantes que pueden, de una serie de áreas que pueden aportar o ser aportantes de pruebas para los casos de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es importante con los casos de investigación? Como les dije, asegurar la confidencialidad, eso es bien importante porque si no, no hay confianza, asegurar de que las personas que atiendan sean personas que tienen experiencia y en tercer lugar, proveer recursos si necesitas hacer alguna investigación especializada, por ejemplo, una auditoría forense, no solo en sistemas, ¿no? Una auditoría forense, imaginemos un fraude, por ejemplo, ¿no? O un robo sistemático. Entonces, este tipo de cosas también pueden ser identificadas por estos canales de denuncia que luego permiten a la organización. Lo que hacen es generar una alerta, ¿no? Usualmente los canales de denuncia no te van a dotar de toda la información, necesitas hacer tu procedimiento de investigación y en cuarto paso está la sanción. Si no hay sanción, no sirvió realmente. Entonces, algo que es muy importante es que existan mecanismos de sanción transparentes, claros y Claro, legales, ¿no? claro, claro. Es decir, que puedas ser capaz como, tú como organización de aplicar esos mecanismos de disciplinarios o mecanismos de sanción y que por aplicar esos mecanismos tú no resultes siendo denunciado o de alguna manera resultes teniendo alguna demanda judicial o cosa por el estilo, ¿no? Sino más bien que todo esto también estés en un ambiente en donde te permita enfrentar esta situación de delito también, ¿no? Muy bien, por Fíjate, ahí te puedo Lorena, contar sobre el canal de denuncias. no, no, excelente, excelente. Yo creo que eso ha quedado muy claro. Fíjate lo siguiente, vamos a imaginarnos este escenario. He decidido en mi organización implantar el ISO 37301, ¿ok? Un sistema de cumplimiento. ¿Cuáles son los problemas, por tu experiencia, que usualmente las empresas se enfrentan cuando quieren implantar el sistema? Al margen, pregunto y respondo, al margen pues
la falta de participación de la alta gerencia, y obviamente si no hay Claro, que es lo de participación, siempre, sí. olvidémonos, mejor hagamos otra cosa, ¿no? Pero, ¿cuáles son los problemas así, Claro, al margen de que la alta gerencia, pues pensemos que sí está involucrada, ¿no? Y está participando? ¿Cuáles son los problemas que se enfrenta una claro. organización? Sí, mira, un primer gran tema que hay que abordar, Alberto, mira, yo te pondría en dos niveles iniciales, ¿no? Un primer nivel que tiene que ver con todo este paquetón, por decirlo de alguna manera, de obligaciones de compliance que hay que identificar, ¿no? Inclusive en las empresas que se puedan decir a sí mismas o mirarse a sí mismas y decir, oye, sí, estamos en cumplimiento, usualmente las áreas responsables de cumplir la parte que les toca que cumplir, pues no tienen aquí en la cabeza o documentado cuáles son sus obligaciones de cumplimiento. Nada, se la saben, ¿no? Entonces tú hablas con el gerente de recursos humanos y se sabe todo lo que debe de cumplir del decreto legislativo 728 y todas sus Ujú, ujú. modificatorias y qué sé yo para sus diferentes grupos, pero así como que lo tiene mapeado o si alguna vez hizo una evaluación de cumplimiento, no. Igual, te vas para el área contable y el tema tributario lo tenemos a flor de piel, conocemos todos los asuntos, además tenemos el sistema automatizado con todas las reglas legalmente aprobadas en las últimas versiones, régimen general, todo en orden. Nunca tengo multas, estoy perfecto, mi informe de mi auditoría externa está, dice que todo va bien con la contabilidad y está todo registrado, qué sé yo, pero realmente no sé cuáles son, pues, o sea, si tú me dices, Lorena, o si yo digo, ok, mencióname las 10 normas que tienes que cumplir, ¿no? Bueno, sí, pero no las conozco. Y lo mismo sucede con todas las áreas, inclusive con las áreas que muy probablemente no tienen normas legales específicas que cumplir, ¿no? Por ejemplo, un área de compras, ¿no? Un área de compras puede ser que tenga, dependiendo de la administración de la empresa, puede ser que tenga requisitos legales que cumplir, pero también puede ser que no, que sea más bien quienes tengan que cumplir los requisitos legales, más bien estén tercerizados y eso se determine por las áreas usuarias, ¿no? Cuando es así, por ejemplo, ¿qué obligaciones de compliance puedes identificar? Pues las propias, ¿no? Oye, tú tienes una política, ay, sí, en el año 2005 sacamos una política corporativa de compras y sí la cumplimos. Y hasta el momento algo cambió. Bueno, puede ser porque instalamos otro sistema, entonces cambiamos algo. Y esa política, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? Es como el gran monetón, ¿no? ¿Dónde está? No sabemos. ¿Por qué? Porque no está organizada la documentación. La buena fortuna es que tengas una empresa que tenga organizado la documentación y no solamente por un sistema de gestión, ¿no? Esa es la otra. Mi sistema de gestión ocupa de aquí hasta aquí en la empresa, pero yo hago todo esto, no solamente esto, ¿no? Entonces, para lo que ocupa mi sistema de gestión de calidad ambiental, el que fuere, pues aquí, esto es lo que tengo. Para todo lo demás no tenemos, ¿no? Entonces, el primer gran reto es reconocer cuáles son todas nuestras obligaciones de cumplimiento, porque lo que te pide la norma, y es lógico, ¿no? Es que tú evalúes estas obligaciones de cumplimiento en cuanto al impacto en el negocio. ¿Para qué? Para que tú puedas determinar realmente cómo va a ser tu alcance para tu sistema de gestión en una parte y en segundo lugar para que lo puedas tener de entrada para el segundo gran reto. Bueno, las organizaciones en los temas de gestión de riesgos no necesariamente están tan habituadas, especialmente las áreas operativas, las áreas, más bien ya vamos a las otras áreas, ¿no? Las áreas que son las áreas operativas de producción, etcétera, no están familiarizadas con el tratamiento de riesgo. Áreas financieras, áreas de tecnologías de información, áreas contables, de repente las mismas áreas, digamos, que ven todos esos temas de recursos, delitos, auditoría interna, ¿no? Ellos están más familiarizados con la gestión de riesgos. Y más bien las áreas operativas están menos familiarizadas con la gestión de riesgos, ¿no? Y si por ahí les menciona gestión de riesgos, dicen mi matriz y per se. ¿Por qué? Porque están mucho más familiarizados con la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo que con la gestión de riesgos de compliance, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es como cambiar un poquito el enfoque para la gestión de riesgos, entendiendo que aquí tu riesgo es que incumplas tu obligación de cumplimiento, ¿no? Suena trabalengua, Claro, pero es eso claro, mismo, ¿no? Y te claro. centres, obviamente, en aquellas obligaciones de cumplimiento que resultan de un impacto para el negocio. Dime, Ok. cuáles serían, a tu juicio, vamos a pensar en tres beneficios fundamentales al implantar el ISO 37301 en una organización? Tres o cuatro, pues.
Claro. Yo creo que en primer lugar está la reputación de la organización. Bien, a ver, primero pensemos en organizaciones que tienen digamos, que tienen cierto nivel de reputación, es decir, son conocidas en el mercado, de repente cotizan en bolsa. Para estas organizaciones, el tema reputacional es importantísimo. Y el tema reputacional no es una asunto de, ay, cómo me ven y cómo me maquillo para que me vean bonito. En realidad no, el tema reputacional en realidad afecta, y tú lo sabes, el valor de la acción, ¿no? Al final del día el director dice, ok, entonces, ¿dónde está aquí mi tema? Si yo cotizo en bolsa y ahora vale 10 y ahora hoy día veis las noticias, ¿no? Las bitcoins que siguen cayendo. Entonces, tú dices, ok, ¿en qué estoy? ¿No? Como director te preocupas, como inversionista te preocupas, ¿no? Entonces, y eso puede tener tiene que ver con asuntos de reputación. Y el tema de reputación puede venir por un tema de incumplimiento de muchos frentes, ¿no? De muchísimos, ¿no? Relaciones comunitarias, incumples un convenio, por ejemplo, incumples un convenio con una comunidad, te cierran una operación, ¿cuánta plata estás perdiendo ahí? ¿Y cuánto estás perdiendo en el valor de la acción, ¿no? Y peor, ¿cuánto estás perdiendo en reputación? Porque de repente en 3 días puedes volver a activar el trabajo en la planta, pero ¿podrás volver a recuperar tu valor de la acción en 3 días? Eso no va a suceder, ¿no? Entonces, un primer tema es el tema reputacional, que ojo, no tiene que ver con qué tan bonito me veo, tiene que ver qué tan bien hago todas mis gestión de cumplimiento para asegurarme que yo no reciba impactos de mis partes interesadas, ¿no? Ese es un tema, el tema reputacional. Segundo, ya lo dije, el tema de las partes interesadas, es decir, el asegurar la tranquilidad, el cumplimiento con las partes interesadas, ¿no? Entendiéndose partes interesadas, no solamente el cliente, el proveedor, los trabajadores, por supuesto, sí, también la comunidad internacional, si es a donde me coloca, mi competencia dentro de mi gremio, los inversionistas, etcétera, ¿no? Es un segundo valor. Un tercer valor importante de este sistema de gestión son las contingencias, ¿no? Todos directores, gerentes de una organización no pueden tener, pues, 85.000 ojos para revisar 85.000 obligaciones de cumplimiento, ¿no? Por Entonces supuesto. tienen que gestionar, tienen que tener una estructura y tienen que confiar en esa estructura. Y una forma de confiar y de hacer esto sistemático, es decir, que se identifiquen, se evalúen cumplimientos, se evalúen riesgos, se establezcan controles y así progresivamente, es justamente tener un sistema de gestión, ¿no? Porque, ¿qué tal? O sea, yo identifico mis requisitos legales, contrato un estudio de abogados y le pido, por favor, ayúdame a identificar mis requisitos legales laborales y ¡fum! Me da una lista de normas. Ya, listo, yo con eso me aseguro que todo cumplí, listo. Y el próximo año, y de aquí a 3 años. Entonces, lo que hace un sistema de gestión es organizarme de manera sistemática. Es eso es lo importante de un sistema de gestión o lo que trae, digamos, adicional a cualquier organización que ya desea y tiene una orientación de proactividad frente al cumplimiento, ¿no? Y bueno, eso es en parte las contingencias legales, ¿no? Y el asegurar que con este sistema de gestión tú puedas prevenir estas contingencias legales, ¿no? Y por último, yo te podría decir que una cultura que favorece la generación de una cultura ética y la generación de una cultura ética en realidad tiempo para la organización. No hay organización que pueda ser sostenible, y no hablo en términos ambientales, por si acaso, sino en términos generales y por lo tanto también económicos y de negocio. No hay organización que pueda ser sostenible que no tenga un fundamento de comportamiento ético y legal, ¿no? Y mira que digo legal y ético, ¿no? Que son dos cosas un poco separadas también, pero que se parecen, pero no son exactamente iguales, ¿no? Cuando hablo de ética, hablo de estos valores y proactividad que me llevan a cumplir. Y cuando hablo de cumplimiento es la obligación que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos hablar de esos 4 beneficios importantes de una organización. A ver, dime si yo estoy en lo correcto. Yo lo resumiría, es un modelo, lo has explicado pues con mucha precisión, pero yo lo resumiría complementando todo lo que tú has dicho, lo que dije al inicio, ¿no? Es minimizar, reducir el riesgo del incumplimiento, ¿no? Y es un modelo que lo veo, por lo que tú estás explicando, pues que ayuda a la contribuye a la eficacia del sistema, ¿no? De mi cumplimiento. Es estar ahí pendiente y planificarme para el futuro de que va a haber cumplimiento en el sentido más amplio de la palabra en el funcionamiento de la organización. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, por supuesto, claro que sí. De eso se trata, ¿no? De tener una plataforma que te permita a ti asegurar que todos los cumplimientos o todas las obligaciones de cumplimiento en tu organización se administren o se gestionen de una forma eficaz, es decir, que logren sus objetivos, ¿no? No solo el cumplimiento, sino por supuesto también la sostenibilidad de la organización, ¿no? Claro. Ahora, claro, este es un sistema de gestión que es certificable, que es interesante, es certificable, por lo tanto es auditable, está basado en el modelo XL, ¿no? Eh, un- Sí. Basado en los riesgos de cumplimiento. Sí, correcto. De hecho, la norma 37.001, perdón, 37.301 se emite en mayo del año 2012. Como norma es la primera edición, sin embargo, no es la primera norma que habla de compliance. Lo que hace es eliminar la norma anterior, que es la norma 19.600, que se emitió en el año 2014, 2014, claro, ¿no? claro. Entonces, elimina esa edición y lo que hace es crear una nueva serie de normas, ¿no? Dentro de la serie 37.000, que es la serie de compliance en general, ¿no? Y tienes 37.301, nace así. Algo importante que trae esta nueva norma que no tenía la anterior son las orientaciones para la implementación, que son bien interesantes también porque te dan mayor información de cómo Claro, puedes claro, claro. aproximarte de una manera más eficiente a implementar los requisitos. Y otro tema importante es el que acabas de mencionar, ¿no? Desde el año 2010 en que se emite la directiva, perdón, 2012 en que se emite la directiva 83 de la ISO, que establece el anexo de alto nivel, que Ujú. son el formato, por decirlo, de 10 capítulos de la norma. Todas las normas ya salen con esta nueva Así es, así es, versión, así es. nuevas, ¿no? Entonces esta no es la excepción, por lo tanto también la hace integrable con otras normas. De hecho, organizaciones que tienen ISO 9001, 14001, 37001, etcétera, pueden utilizar también la base de sus sistemas de gestión para poder aplicar alguno de estos temas en 37.301. Y en consideración, lo que sí no hay que olvidar son los alcances, ¿no? 37.301 tiene un alcance que tiene que ser el core del negocio porque ahí están las principales obligaciones de la organización, ¿no es cierto? Y cuando uno determina el alcance de cumplimiento, no determina, voy a cumplir, o sea, no dices, ok, mi alcance de mi sistema de gestión es la protección de datos. No funciona así. No, mi alcance del sistema de gestión es la comercialización no sé, de bienes, de tecnologías de información, por ejemplo, ¿no? Comercialización de tecnologías de información. Y todo requisito de procesos de soporte, de procesos de línea o estratégicos que colaboren con esa comercialización a nivel de compliance, todos están involucrados. Entonces verás que bien amplio también, ¿no? Mira, excelente, excelente, Lorena. Te agradezco muchísimo, ¿no? Eh, Tu presentación ha sido sumamente didáctica, eh, como siempre, pues muy versada sobre el tema. Yo quisiera a la audiencia, si tienen dudas, siempre hay dudas, inquietudes, por favor planteen sus inquietudes, sus preguntas por el chat, por favor. Por aquí IDESEM nos pregunta si la norma es certificable. Bueno, lo acabas de comentar, sí es certificable. De hecho, en el Perú no existen organizaciones, muchas organizaciones certificadas con 37.301. Es una norma bastante reciente también y por eso es que existen pocas organizaciones y porque en verdad es bien grande el alcance que debe de gestionarse para poder lograr una certificación 37.301, ¿no? Ujú. Claro, claro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya respondimos si era certificable, es certificable. Yo estuve haciendo una investigación de parte, Alberto, que en realidad no quiero decir que esto sea categórico, pero estuve revisando si los organismos de certificación que operan aquí en Perú, te puedo hablar de los 5 más conocidos, ustedes probablemente ya saben cuáles son, estaban acreditados para poder emitir certificación 37.301 y no encontré, sí encontré sus publicidades de un par que sí, digamos que sí ofertan servicios de certificación. Sin embargo, no los encontré con acreditación, motivo por el cual es muy importante que si es deseo de ustedes, pues lograr una certificación para sus compañías, siempre puedan verificar que los organismos de certificación que postulen en sus licitaciones tengan un alcance de acreditación
Claro. acreditación que incluya Acá tengo dos preguntas. que la norma pueda tener para que su certificado tenga respaldo internacional, ¿no? Que eso Claro. es muy importante. Fíjate, Lorena, acá hay una preguntita. ¿Se puede aplicar en una institución financiera? Sí, Miriam, ¿qué tal? Buenas noches. De hecho, algo importante que mencionar es que 37.301 es una norma que puede ser aplicada en cualquier tipo de organización pública o privada, de Ujú. cualquier sector, siempre que obviamente esté realizándose una actividad legal, obviamente, ¿no? La respuesta es sí, claro que puede ser aplicada en una institución financiera. Y la ventaja importante que tienen las instituciones financieras desde esta mirada es que la SBS ya cuenta con un paquete de normas que hablan sobre temas de compliance. Y por lo tanto, muchas buenas prácticas como tener un oficial de cumplimiento o una oficina de cumplimiento, realizar auditorías internas, gestionar riesgos, etcétera, son cuestiones que sí tienen manejadas dentro de las instituciones financieras, ¿no? Ujú. Acá hay otra preguntita, Lorena. Si existe un protocolo de verificación de incidentes en cumplimiento, recolección de información veraz que permita la toma de decisiones. Entiendo, Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Entiendo que de repente te puedes referir a un listado de los requisitos que uno tiene que verificar en cumplimiento de un sistema de gestión y la respuesta es no, ya, eso depende de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento, ahorita yo estoy implementando, les voy a contar un poquito, ahorita estoy implementando yo este sistema de gestión ISO 37301 con una empresa que es esta empresa más sus subsidiarias, ¿no? Y las subsidiarias tienen regímenes diferentes, por ejemplo. Entonces, en cada una yo tengo que ir viendo, tenemos que ir viendo qué temas tenemos que cubrir, ¿no? Por ejemplo, esta es una empresa que es una sociedad anónima abierta, por lo tanto, definitivamente si cotizas en bolsa, yo tengo que estar pensando en índices de cumplimiento de sostenibilidad, como el Dow Jones, por ejemplo, tengo que estar pensando en los temas de Starbucks o SOX, ¿no? De todo este tema de transparencia, tengo que estar pensando en la SMB y todos los requisitos de la SMB, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque cotiza en bolsa. Entonces, para poder iniciar y saber cuáles son todos los ámbitos en materia de cumplimiento que yo debería incluir en una organización, lo primero que tengo que hacer es conocer la organización, ¿no? Saber de qué naturaleza es, qué tan grande es, si maneja subsidiarias, qué regímenes tributarios tiene, cómo está formulada la organización, qué dice sus registros públicos, tiene un directorio, donde ese directorio tiene comités, dónde está organizado, estos comités, o sea, para poder identificar incluso quién va a ser tu órgano de gobierno y todo, ¿no? Entonces, cuando uno dice qué listado o checklist debería tomar en cuenta para verificar de repente, ¿no? ¿Cuáles son todos los temas que debo cubrir? La respuesta es, en verdad, no existe, digamos que, una norma al respecto que nos pueda dar un listado, ¿no? Que más bien ese lo tenemos que identificar nosotros respecto de la naturaleza de cada empresa. No sé si se referiría a esa pregunta u otra, Alberto, tú me dirás. No, yo creo que está bien lo que has contestado, ¿no? Quiero agradecer en nombre de Eficiencia Gerencial, pues, y Productividad, Lorena, primero haber aceptado la invitación y como siempre, Con pues, mucho gusto, y como Alberto. siempre, excelente, pues, sumamente versada sobre el tema, ¿no? El próximo mes, el próximo mes es muy posible que estemos tocando el tema de ISO 37002, el sistema de gestión de denuncias de irregularidades, que es un lineamiento, que es un excelente complemento para la 37001. Ya les estaremos enviando pues la información con la fecha para que se puedan pues inscribir y tenerlos de nuevo presentes como audiencia en ese programa. No sé si acá tienes una felicitación, dice felicitaciones a Lorena Samaniego por tan buena presentación, muy didáctica. Muchas gracias, EGP, por la oportunidad, no, gracias a ti, Joel, por haber Muchas venido. gracias, Y Alberto, gracias de por la nuevo pues gentil a todos por haber venido. No sé si quieres añadir algo, Solamente Lorena. agradecerte, Alberto, por este espacio, por esta iniciativa, agradecerte porque es importante que difundamos estas prácticas. Yo soy una convencida de las normas ISO y creo que tú me conoces hace muchos años y puedes
dar fe de eso. Soy una convencida de que estas normas sirven, funcionan si se aplican correctamente en las organizaciones, independientemente de que luego se certifiquen, ¿no? Eso ya es algo que cada organización puede decidir, pero como lineamiento, buena práctica, son excelentes guías que nos pueden ayudar justamente a lograr nuestros propósitos, como gestores de riesgos, como oficiales de cumplimiento, etcétera, ¿no? Entonces, 37.301 es una norma reciente, muy esperada, quiero decirles que ha tenido mucha expectativa, ¿no? Y bueno, yo siempre estoy contenta de poder difundir información sobre estas normas. Como tú lo mencionaste, trabajo en temas de sistemas de gestión desde el año 2000, ¿no? Ya llevo 22 años trabajando en esos temas y soy una convencida de que estas normas con una buena utilización pueden resultar favorables para cualquier organización. Muchas gracias a todos por escucharme y muchas gracias, Alberto, por la ¿No? gentil Y invitación. gracias a ti, esperamos tenerte pronto por acá, pues de nuevo, Lorena. Y de nuevo, Muchas gracias. gracias a todos y esperamos tenerlos pronto en el siguiente programa. Muchas gracias con todos y muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.